Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos con nosotros en nuestra reunión mensual de adultos mayores, del grupo de adultos mayores. Especialmente el día de hoy vamos a tener otra vez más una entrevista. Creo que las entrevistas anteriores han sido de mucha bendición. Hemos tenido con nosotros al director del Museo de la Biblia, que fue toda una bendición escucharlo con sus conceptos y con su conocimiento. Tuvimos con nosotros a Eliseo y a Ana Vila, tuvimos a Oscar y a Miguel, que fueron realmente todo un aliento con sus testimonios y con las cosas que compartieron. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber podido tener estos invitados que comparten de su vida, que comparten de su experiencia con Cristo y que nos alientan a vivir para el Señor permanentemente. Pero el día de hoy tenemos un día muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Como ustedes habrán visto en la invitación, el día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Manuel de León, que es el pastor de nuestra iglesia, el pastor de G316, por quien tenemos un profundo cariño, mucha admiración y estamos seguros de que hoy vamos a tener una charla muy, muy interesante. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, Ángel. Muy, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por No, dedicarnos este ratito de sábado. al contrario, gracias a ustedes. Juan Manuel, te quiero contar una cosa. La verdad es que ha habido mucha expectación, una gran expectativa cuando la gente supo que eras tú quien estabas como invitado el día de hoy. Gracias. Y he recibido ya muchos comentarios sobre, por favor, pregúntale esto, por favor, dile lo otro, ya sabes, ¿no? Ok. Pero hay un clamor popular. Todo el mundo quiere saber cómo fue que recibiste a Cristo en tu corazón. Bueno, eh, como decía un amigo, para ser breve, yo estaba mal, ahora estoy bien. No, no es cierto. No, no, no. Bueno, pues estábamos en un grupo de amigos que empezábamos a experimentar con con drogas. Estábamos muy desorientados por esta situación y en una de esas tantas oportunidades, una persona nos empezó a hablar de la Biblia y nos quedamos desconcertados. Quiero aclarar que todos discutimos con él, ninguno le escuchó absolutamente nada, aunque varias de sus respuestas y de lo que nos dijo se quedó grabado en mi corazón y en el de los demás que me acompañaban. Recuerdo que él nos dijo que Cristo había cambiado su vida y cuando salimos de esa reunión, todos salimos hablando de él. Yo recuerdo perfectamente que lo que se me quedó grabado es que yo vi una enorme diferencia. Algo era distinto en este muchacho. Yo nunca había visto esto. Así que todos regresamos a nuestras casas hablando de cuál sería la diferencia en la vida de él. Unos días después, él nos invitó a casa de Emilio. Llegamos a su casa y esa noche él nos empezó a responder, a plantear, más que nada a plantear el mensaje de salvación. Recuerdo perfectamente el momento en que él me enseñó Juan 3:3, que dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo le hice la pregunta que hizo también Nicodemo, ¿qué es esto, Emilio? Y entonces recuerdo perfectamente que él no me contestó directamente a mi pregunta, sino me hizo una pregunta. Me dijo, ¿has pecado? Le dije, sí, muchísimo. Y entonces se fue al Evangelio, perdón, al libro de Romanos, al capítulo 3, y me mostró Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después me mostró Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces él me dijo que yo estaba separado de Dios. Para mí fue una sorpresa, pero en el fondo de mi ser
era la primera vez que yo escuchaba algo lógico respecto a mi propia vida. ¿Por qué? Porque dije, si Dios existe, yo no podría vivir la vida que vivo ahora si Dios estuviera en mi corazón. Y entonces yo le pregunté que qué podía hacer yo para arreglar esa separación entre Dios y yo. Y nunca voy a olvidar su respuesta. Él me dijo, tú no puedes hacer nada. Y entonces me quedé sorprendido y le dije, entonces, ¿no hay esperanza? Y entonces me dijo que sí, que había una enorme esperanza. Y en ese momento se fue a Isaías 53 y me mostró el versículo 5 que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Él me dijo, todo lo que tú hiciste mal, Cristo lo pagó por ti. Cuando yo escuché que él había muerto por mí, lo primero que pensé es que esto no era justo. Y le dije que yo no pensaba que esto fuera justo, y él me dijo que yo tenía razón, que no era justo, pero que era la única forma en la que Dios había encontrado una manera para salvarme, o la manera de salvarme. En segundo lugar, me vino a mi mente una pregunta. Le dije, oye, ¿hay infierno? Y él me dijo, ¿por qué crees que murió Cristo? Y entonces en ese momento me di cuenta que yo estaba perdido. Tengo que añadir otro detalle que le doy gracias a Dios que él hizo. Cuando él me dijo que Jesús había muerto por mis pecados, me sentí profundamente avergonzado. Nunca me imaginé que toda mi vida, las cosas que yo escondía, que yo ocultaba, que yo pensaba que nadie sabía, no solamente Dios las sabía, sino que había muerto por ellas. Y entonces le pregunté que cómo podía yo salvarme. Y recuerdo que él me dijo, bueno, eso que hizo Cristo en la cruz, tú lo tienes que aceptar. Es un regalo y solamente lo tienes que apropiar. Y recuerdo que me enseñó 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y él me explicó que si yo aceptaba a Cristo, él iba a cambiar mi vida. Cuando él me habló de cambiar mi vida, tocó uno de los aspectos con los que yo siempre había pensado desde niño. Nunca estuve de acuerdo con mi vida, con las cosas que vivía, con las cosas que hacía, con la vida que me había tocado vivir, con la familia que me había tocado nacer. Siempre estuve en desacuerdo con todo. Así que siempre busqué cambiar, especialmente cuando empezaron a pasar por mi cabeza la posibilidad de tener aventuras y cambios. Así que hice muchas cosas para cambiar, pero ninguna cambió nada. Así que cuando él me habló de cambiar mi vida, tocó la fibra más profunda de mi ser y yo sí quería cambiar. Y entonces le pregunté que cómo podía yo experimentar ese cambio. Y recuerdo que me llevó a Apocalipsis 3:20, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tengo grabadas sus palabras cuando él me dijo que Dios había llegado hasta la puerta de mi vida y que yo estaba escuchando su voz y que estaba tan cerca de mí como mis pestañas a mis ojos.
pero me dijo, pero todavía está lejos. Lo tienes que invitar al corazón. Y entonces le pregunté que cómo se hacía esto, y él se ofreció para guiarme en una oración a través de la cual yo recuerdo cómo me dirigí a Dios. Recuerdo que me dijo que le pidiera perdón por todos mis pecados. Yo le dije que no podía recordar todo el mal que había hecho, y él me explicó que yo tenía que aceptar el pago, que él había pagado más de lo que yo podía recordar. Así que mientras él me guiaba en la oración, me acuerdo que le dije a Jesús que si verdaderamente existía y estaba ahí, que entrara a mi corazón y que cambiara mi vida. Recuerdo cuando le pedí perdón, caía como una cascada sobre mi cabeza todas las cosas que recordaba haber hecho mal, y le pedía yo perdón. Y finalmente tomé la decisión de invitarlo a vivir a mi corazón. Estábamos Guillermo Magrat, que nos había invitado. Estaba Alejandro Alducin, el hermano de Armando Alducin. Estaba Raúl Ramírez. Estaba la esposa de un amigo, Luisa Mora. Y estaba Emilio. Y terminó la charla. Nos despedimos. Emilio fue breve en cuanto a los versículos, pero todo fue al corazón. Y nos salimos de ahí, salimos a casa de Luis, donde nos reuníamos prácticamente diario, y diario nos emborrachábamos en este lugar. Y salimos a celebrar, y celebrar significaba emborracharse. Entonces llegamos a casa de Luis, que estaba a 3 calles de la casa de Emilio, y entré con un amigo a la cocina. Me ofreció una cerveza. Entramos, abrió el refrigerador, me dio una cerveza y le dije que no quería tomar. Y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, pues, no me pasa nada. Le dije, solo estoy pensando en que lo que acabo de hacer no concuerda con el alcohol. Y le dije, ¿sabes qué estoy pensando, Raúl? Que no voy a volver a tomar en mi vida. Y me dijo, estás loco. Ahí terminan mis recuerdos de esa noche. Y recuerdo que me fui a mi casa, no tomé, por lo cual me fui a acostar temprano. No tengo ni mayor recuerdo de esta situación. Solamente recuerdo que dormí como nunca había dormido. Y en la mañana me desperté sorprendido, porque yo tenía una paz que nunca había tenido. Claro, en este momento yo te estoy describiendo la paz, pero yo no sabía qué me pasaba. Era paz con muchas cosas buenas juntas pasando. Entonces, era algo completamente diferente. Así que me pregunté qué me estaba pasando, y tengo que decir que contesté que no podía ser tan fácil y tan simple. Y recuerdo que me empecé a arreglar. Mi hermana también se arreglaba a la misma hora. Peleábamos todos los días por el baño, y peleábamos de manera muy fea. Así que esa mañana yo no peleé, y por primera vez traté a mi hermana como nunca la había tratado. Y me fui a trabajar. Cuando llegué a la oficina, me acerqué a una de las secretarias y le dije que todo iba a cambiar, que yo había invitado a Cristo a mi corazón y que era una nueva criatura. A todas las personas esa mañana en la oficina les dije que yo era un nuevo hombre. Regresé a la casa, subí corriendo en la mañana, a mediodía, a la habitación de mi mamá, y le dije que mi vida iba a cambiar. Ahí estaba una tía
le dije que era un nuevo hombre. Me dijeron todas las cosas que suelen decirse cuando oyes esto. Y el caso es que yo no tenía elementos para contestar, solamente le decía que no tenía que ver nada con lo que yo había vivido antes. Y había una persona, un muchacho, con el que yo, cuando no había fiesta, yo siempre tomaba con él. Así que regresando al trabajo en la tarde, lo fui a buscar y él salió, abrió su coche, nos subimos y se detuvo en una licorería. Y entonces le dije que no comprara para mí cuando se bajó del coche a comprar la botella. No me hizo caso, compró, me acuerdo, una anforita y 2 Coca-Colas. Y nos detuvimos en una de las esquinas cercanas a la casa, donde sencillamente nos poníamos a tomar. Y le dije que lo, que lo había buscado exactamente para decirle que había yo experimentado un cambio y que ya no iba a tomar. Bueno, a partir de ahí todo empezó a cambiar radicalmente, de forma que yo nunca me imaginé. Bueno, nadie imagina la vida que Cristo tiene para nosotros. Así fue. Me quedé en la primera semana de esta conversión. Oye, Juan Manuel, ¿qué edad tenías cuando sucedió esto, cuando tuviste este encuentro con Jesús? Tenía yo 21 años. 21 años. 21 años. Joven, pero Sí, empezando, en cierto sentido, empezando una vida. Y sé que esto que Jesús hizo transformó no solamente tu vida en lo interior, pero además trajo muchos cambios en tu manera de vivir. Comenzaste a estudiar una carrera, ¿cierto? sí. Pasaron varias cosas eh, que empezaron a cambiar todo. Quizás el más grande cambio después de el cambio que yo experimenté en mi corazón, fue que fuimos a buscar a Emilio porque ese fin de semana en que yo me convertí, aceptaron a Cristo también 2 días después, Alejandro Alducin y Raúl. Así que Emilio nos invitó a su casa a estudiar la Biblia. Y bueno, eso se convirtió en lo que nunca nos imaginamos, porque descubrimos un mundo extraordinario, el mundo de la palabra de Dios, en el que sigo hasta el día de hoy viviendo. Antes de empezar la reunión terminé el capítulo 6 de Esdras y le daba gracias a Dios por todo lo que era su palabra. Así que ahí empecé a estudiar con Emilio la Biblia y recuerdo que las primeras enseñanzas, una de ellas fue que Dios tenía un plan para nuestras vidas. Nunca voy a olvidar cómo salí yo esa noche de la casa de Emilio. Recuerdo que llegué a mi casa, me arrodillé al lado de mi cama y le dije a Dios que yo nunca había tenido un plan para vivir, pero que si había uno para mí, yo lo quería. Claro que yo no sabía qué tan en serio tomaba Dios la oración, ¿verdad? Aunque lo estaba viviendo, o sea, había visto que me había respondido para salvarme, me estaba respondiendo muchas cosas. Así que, pero esta oración fue increíble porque en los siguientes días empezaron a haber grandes cambios en mi vida. Y recuerdo que hubo un cambio fuerte, que cambió todos mis planes. Y entonces de repente me descubrí que tenía mucho tiempo libre y en una de esas reuniones con Emilio, le pregunté qué le parecía a él. Empezó a pasar por mi cabeza una idea que había sido ya abandonada. Yo salí de la prepa en el año de 1967. Habían pasado 4 años y yo ya no veía la forma de entrar a la universidad.
De hecho, había abandonado esta idea. Así que le pregunté a Emilio qué le parecía la idea de que yo estudiara una carrera. Y entonces él me dijo que eso sería muy bueno para mi testimonio. Empecé a examinar opciones y fue muy fácil porque deseché todo lo que tenía que ver con sangre, biología, medicina, veterinaria. La sangre no es mi máximo. Después, todo lo que tenía que ver con matemáticas, también lo deseché. Y yo trabajaba con un notario. Así que dije, bueno, pues, y si estudio leyes, pues empecé a explorar las opciones. Y recuerdo que supe que a unas 6 cuadras de donde yo trabajaba, había una escuela de derecho que se llamaba la Escuela Libre de Derecho. Yo en mi vida había oído hablar de esta institución y te tengo que confesar que fui a verla y se encontraba en un edificio muy viejo, yo diría casi cayéndose. Entonces, pues la vi, todas las demás opciones no las podía yo manejar, me refiero universidades de paga, aunque la libre es de privada, yo pagaba 100 pesos de mensuales en la libre. Es increíble el costo que pagábamos en aquella época por la escuela. Entonces, eso, pero fundamentalmente la cercanía. Cuando vi la escuela dije, bueno, pues una escuela patito, saco mi título patito y pues mi testimonio sale adelante. Entonces, Dios abrió maravillosamente las puertas para que entrara exactamente, estaba por comenzar el nuevo año. Cuando me di cuenta estaba yo en la Escuela Libre de Derecho. Y ya adentro me di cuenta que había hecho una locura, pues había entrado a un lugar donde se estudiaba, ¿no? Y fue la primera vez en mi vida que yo estudié. Esa es la verdad. No entiendo lo demás cómo pasó, pero ahí empecé a estudiar. ¿Mm? Juan Manuel, ahora que te escuchaba hablando de Emilio, algunas personas tal vez no están tan familiarizadas con Emilio. Emilio Anderud fue un misionero extraordinario, un hombre de Dios, Así es. eh, quien te llevó a ti a Cristo, con quien tú estudiaste la Biblia por muchos años. Pero quisiera hacerte una pregunta. ¿Quién es Emilio para ti? Bueno, eh, Emilio representa muchísimas cosas en mi vida y yo creo que en la vida de todos los que estudiamos con él. Primero, se convirtió en el vehículo para guiarme hacia Dios. Después, eh, claro, yo en mi vida había tenido contacto con la Biblia, no sabía nada de la salvación, menos de ser enseñado en la palabra de Dios. Emilio nos invitó a estudiar y empezamos a estudiar 5 veces por semana con él. Entonces, era una locura eso, pero una locura preciosa. Él empezó a invertir su tiempo y realmente invirtió su vida en nosotros. Así que Emilio, aparte de que se hizo mi maestro, me empezó a aconsejar en todas las decisiones y problemas que yo tenía que enfrentar, que iba enfrentando, y todos sus consejos fueron cruciales para para este caminar con Dios, ¿no? Respondiéndome, guiándome a la palabra. Una de las cosas más importantes que yo aprendí con Emilio es que en la Biblia estaban las respuestas a nuestra vida. Y bueno, él se convirtió no solo en mi maestro, en mi consejero. De repente, eh, prácticamente mi vida estaba como un libro abierto delante de él y pues se convirtió en un gran amigo, extraordinario amigo. Dios nos dio oportunidades maravillosas de compartir muchas experiencias que todas fueron contribuyendo a un plan que Dios había trazado para mi vida.
Entonces, bueno, solo quiero decirte que no hay un solo día, yo creo, en mi vida, que de una forma u otra yo no le agradezca a Dios el haber puesto en mi camino a Emilio. Juan Manuel, me acuerdo que una vez me contaste de esa época que fue una época muy intensa en tu vida, ¿no? Porque tú estudiabas, trabajabas y te discipulabas con Emilio. Así es. Me acuerdo que un día me dijiste que efectivamente sí se puede uno quedar dormido de pie. Sí. Fueron años muy intensos, pero pienso que años preciosos. Una persona me está preguntando que cuántos años estudiaste con Emilio. Bueno, estudié 6 años la Biblia con él. Después me fui un año de misionero a España. Uh-huh. Regresé, me casé y del año 1978 al año 1983, cuando él se fue de México, yo prácticamente lo busqué diario. Yo diario tomaba café con Emilio, Uh-huh. diario. Hubo algunos días o lo que tú quieras, pero prácticamente nos veíamos diario. En esa época, yo ya me encontraba activo en la obra que por la gracia de Dios se había abierto para que yo sirviera. Y fueron tiempos cruciales en mi compañerismo con Emilio, donde todos los días él respondía preguntas, dudas, y muchas de las enseñanzas que hoy tenemos fueron formadas prácticamente en un dictado, en un VIPS, donde él nos iba dando la información que nos estaba compartiendo, que se volvió crucial para nuestra vida. Así que fueron, voy a decir, 7 años y después 6 más. Ya. Juan Manuel, hace un momento comentaste un tema que me gustaría conversar contigo. Te casaste. Me casé. Te casaste con Cristina. Me casé con Cristina. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fue esto? Porque muchas personas que nos escuchan quieren saber cómo Dios puede guiarnos también en este ámbito tan importante de la vida. Bueno, una de las cosas que Emilio nos enseñó es que Dios tenía una persona para nuestras vidas. Esto desde 1971, en el que yo me convertí, pues esto fue esperar por la persona. Éramos 6 discípulos y recuerdo que cada vez que se convertía una muchacha atractiva, pues todos los 6 pensábamos que esta era la de Dios, ¿no? Entonces eso era un problema. Recuerdo tantos detalles de ese tiempo, pero en el año 76 yo ya había tomado la decisión de irme a España como misionero. Había hecho un viaje de 2 meses donde Dios me había abierto una puerta preciosa ahí en Madrid. Y exactamente en septiembre de ese año yo conocí a Cristina. Ella se convirtió con Lupita, la esposa de Toño, los misioneros que están en Chile, y empezamos a tener una relación preciosa. La verdad, para mí ella fue un anillo al dedo desde el día en que la conocí, ¿no? Aunque fuimos comprobando que Dios tenía esto como plan para nuestra vida. Así que cuando me fui a España, le escribí desde España y le dije que si ella quería, pues podíamos comenzar un noviazgo, aunque fuera de esta forma, y que si era el plan de Dios, que nos casáramos. Entonces, desarrollamos una relación de esta forma, pero completamente seguro yo y Chris también, a través de las diferentes circunstancias, de que Dios quería que nos casáramos. Así que regresé a finales del año, en
30 de noviembre de 1977 a casarme. Ahí hice un viaje a Mexicali para conocer a la familia de Cris, de donde ella vivía. Y nos casamos el 14 de enero de 1978 y comenzó uno de los eventos más extraordinarios de mi vida. El haber conocido a Cris fue algo fantástico. Y literalmente empezaron la relación por carta, porque entonces no había ni FaceTime ni estas cosas que hay hoy, ¿verdad? Bueno, nos escribíamos mucho. Quiero decirte que yo tenía mucha comunicación con ella y con varios creyentes de México. Entonces, ahora sí que todo era por mail, pero por correo, pero correo aéreo. Verdaderamente viajaba en avión, las cartas. Oye, Juan Manuel, y bueno, después vinieron los hijos Así es, y recientemente, bueno, vinieron los nietos. así es. ¿Qué nos cuentas de estas dos experiencias en tu vida? Bueno, ha sido fantástico la forma como, bueno, creo que como Dios guía la vida de cada creyente. Después de la conversión, no hay nada igual a conocer la voluntad de Dios. Es hermoso convertirse, pero descubrir el plan que Dios tiene para nosotros no tiene medida. Así que dentro de ese plan, Dios nos concedió el privilegio de tener dos hijos extraordinarios. Primero, Cris, que nació en el año 80, y después Josué, que nació en el año 83. Y hace 13 años nació nuestro primer nieto, acaba de cumplir 13 años, y 9 años nuestra segunda nieta. Y ha sido una experiencia maravillosa. Cada una de las circunstancias le vas abriendo como nuevos espacios en el corazón en los que Dios tiene que ir trabajando y acomodando las verdades de la palabra de Dios. Pero curiosamente, cada una de estas verdades te lleva a participar más del amor de Dios. O sea, el amor de Dios no tiene límite, no tiene medida. Dice la Biblia que es la experiencia más grande que un hombre puede tener, crecer en el conocimiento del amor de Dios. Así que para poder hacer un éxito de nuestro matrimonio, yo no puedo imaginarme más que con el amor de Cristo. Y con el amor de Cristo ha sido un verdadero banquete. Y tanto Cris, mi esposa, que es el amor de mi vida, mis hijos, mis nietos, he conocido de manera más amplia el amor de Dios. Oraba sin cesar por mis hijos, pero ahora mis nietos verdaderamente acaparan mis oraciones del día a día, ¿no? Entonces, cada uno de estos terrenos emocionales se vuelve un área donde Dios coloca su amor y te permite desarrollar la relación correcta con las personas que nos rodean. Juan Manuel, hace un momento comentaste que te fuiste como misionero a España. Ajá. Y bueno, ahí estás abriendo todo un camino para poder platicar contigo. Sí, Lo que me gustaría es entender un poco cómo fue tu llamado para salir al campo misionero, cómo fue tu experiencia en España, y después te voy a preguntar cuál es tu visión del campo misionero el día de hoy. ok. Bueno, lo primero es que Emilio nos hablaba continuamente de que íbamos a ser misión, o sea, que debíamos ser misioneros, ¿sí? O enviar misioneros. Pero siempre pensábamos en alguien más, ¿no? Entonces, cuando la obra empezó a crecer, todo lo que se hacía en la obra, acomodar las sillas, recoger las sillas, todo eso, lo hacíamos cada uno. No había, había poca gente, vamos a llamarlo así. Entonces, un día, por una circunstancia que sería muy largo de narrar, supimos de que había unos posibles contactos en España. Y entonces lo comentamos en un discipulado con Emilio. Y Emilio dijo, habría que ir a España para ver esto. ¿Quién quiere ir? Y yo dije que yo.
Que mi papá fue argentino-español, así que siempre estuve relacionado con España. Mi padrastro más que mi papá. Entonces, en base a esto, eh, me ofrecí, estaba yo en cuarto año de carrera y tomé ahí la decisión de dejar la carrera, pensando que al llegar a España yo iba a tener tanta actividad que ya no podía regresar a México. Y exactamente cuando fui a la Libre Derecho para ver ciertos detalles, me encontré con un amigo de la escuela que iba a estar en España en el mismo tiempo que yo. Nos saludamos, nos despedimos y me dio su teléfono para ver si coincidíamos. Y te tengo que confesar que lo tomé por compromiso, porque yo pensaba que iba a tener demasiada actividad como para estar con él. Entonces, llegué a España a buscar a los famosos contactos. Me llevé prácticamente toda mi ropa, todos mis estudios. Mi plan era quedarme allá. No tenía nada más tampoco. Entonces, empiezo a buscar los contactos y pues para ser breve, los contactos resultaron en nada. Entonces, recuerdo sentado en una banca 10 días después de haber llegado a España, preguntándome qué hacía, porque además no había, hablar por teléfono era impensable, era carísimo. Traté de hablar con toda la gente que podía hablar, la gente no respondía. Entonces, incluso me empecé a sentir mal, como desde el punto de vista emocional, social, no sé cómo explicar esto, porque la gente no respondía. Yo hablaba como si fueran personas de otro planeta, ¿no? Así que recuerdo que empecé a preguntarme, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque además tenía un boleto de 45 días. Entonces, me tenía que quedar todavía prácticamente un mes y pico. Y estoy pensando qué voy a hacer mientras diariamente busco oportunidades para hablar. Hablo, pero no hay respuesta. Y decido hablarle por teléfono. Me acuerdo de mi amigo de la escuela que me da el teléfono que me había dado el teléfono. Le marco. A la cuarta vez que marqué su número, me contestó. Nos vimos para desayunar, le conté mi tragedia. No, alguien se la tenía que contar. Ese día casi se convierte, pero no hizo decisión. Y entonces me dice, ¿qué vas a hacer en la tarde? No, pues yo no tenía nada que hacer, ¿verdad? Le digo, no, pues no recuerdo nada esta tarde. Entonces me dice que si lo acompañaba yo de compras, lo acompañé a la tienda y cuando salimos de la tienda me dijo que una tía suya lo iba a recoger. Entonces nos subimos al coche con la tía me preguntó dónde vivía y se dirigió a llevarme a mi casa. Entonces, mi amigo, viendo mi situación, me invita a acompañarlo al sur de España. Y me dijo, yo te invito, tú no te preocupes de nada, vente con nosotros a España. A Sevilla, a recorrer el sur de España. Y entonces yo ya me sentía muy mal porque me sentía fracasado en el proyecto. Y yo dije, menos me voy a mover de turista a Sevilla ahorita. Tenía terror de moverme. Y yo creo que fue de Dios, porque la tía me voltea a ver y me dice, bueno, ¿a quién conoces aquí? Le digo, pues a nadie. Y se voltea y me dice, ¿a nadie? A nadie. Dice, pues vente a comer a mi restaurante mañana. Bueno, nunca me voy a olvidar ese momento. Es un momento tan importante en mi vida. Parece una intrascendente, pero cada vez que yo enfrento un problema grave en mi vida, me acuerdo de ese momento. Porque cuando llegué a la tienda, además, yo iba preparado porque era el primer contacto que yo tenía en Madrid. Y de repente veo que la dueña es dueña de un restaurante
de superlujo. Veo los precios de la carta que están afuera de la puerta del restaurante y me doy cuenta que yo no puedo entrar a comer a ese lugar, que me voy a gastar la comida de una semana. No estoy exagerando. No quiero dar una impresión indebida. Yo era feliz, de veras. Pero yo me fui con un dinero y ya en Madrid descubrí que con ese dinero solamente podía hacer 2 comidas al día. Así que me las ingeniaba para engañar al estómago, desayunar lo más tarde posible y cenar, o sea, pero no me sentía ningún mártir o padeciendo por causa de Cristo, al contrario, feliz. Cuando veo el costo, digo, no, pues yo no puedo entrar aquí. Y estoy en la puerta debatiéndome si entro o no entro, porque eso hubiera sido una quiebra para mí. Entonces me acuerdo que me quedé, como en muchas otras ocasiones, sin saber qué hacer, pero busqué a Dios y le dije, bueno, Dios, voy a entrar a este lugar. Voy a actuar con toda dignidad, no voy a levantar la lástima de nadie y tú sabrás qué hacer conmigo. Y entonces entro, me atendieron como no te puedes imaginar de bien y me daban a probar de toda la carta porque eran dueños del restaurante y estaban súper orgullosos de su menú. Y el caso es que llegó el momento de la cuenta y le dije a Leonor se llamaba esta mujer, le dije, bueno, Leo, pues te pido la cuenta, por favor. Y me dijo, ¿la cuenta? Me dijo, tú no vas a pagar aquí. Wow. Le digo, no, Leo, por favor. Me dijo, no, tú no vas a pagar aquí. Y te voy a decir qué va a pasar. Me dijo, mientras estés aquí en Madrid, aquí vas a comer todos los días. Y si no vienes porque te entra tu posición de macho mexicano, así me dijo, te voy a ir a buscar, ya sé dónde vives. Así que aquí vas a comer todos los días. Y pues, ok, no pagué. Y me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, pues voy a mi casa. Me dijo, yo te llevo, yo vivo a 2 calles de tu casa. Y en el camino le empecé a hablar de Cristo. Y entonces ella me dijo que ella había escuchado ya esto. Me dijo, es más, antes de ir a tu casa, vas a venir a la mía. Entonces fui a su casa, tenía una Biblia que estaba leyendo desde hacía 5 años, tenía cassettes con el plan de salvación, Qué va. pero no era salva. Entonces, bueno, ¿para qué te cuento lo que esto significó? Yo no podía creer que Dios me hubiera abierto una puerta después de estar 5 días atrás sin saber qué hacer. Regresé al día siguiente al restaurante. Ahí estaba el esposo de la mujer que le hablaba de Cristo, una mujer de Sevilla. Este hombre era el esposo privado de Franco. Cuando me di cuenta, Ángel, ellos tenían una mesa para unas 12 invitados. Había días que las 12 lugares estaban ocupados. Y este hombre que se llamaba Sebastián Almagro siempre me pedía que yo diera mi testimonio. Wow. Así que aquello fue de la sequía total, de la roca, de nuestra incredulidad, empezaron a correr ríos de oportunidades. Y son muchos detalles los que tendría que comentar, pero decidí regresar a México, terminar la carrera, volví a España, ya con la idea de quedarme como misionero. Yo realmente regresé a casarme con Cris, pero para volver a vivir a España.
cambiaron las cosas. Y cuando cambian las cosas aquí en México, ya estoy casado y decido quedarme. Me doy cuenta por qué estuve un año en España. Respondiendo a tu pregunta, el campo misionero. Ujú. Ahí me di cuenta que este era nuestro reto. En ese mismo tiempo, Antonio se fue a Nicaragua, Garchin se fue a Panamá, y cuando nos dimos cuenta teníamos una obra misionera. Y así empezamos a desarrollar las oportunidades. Se convirtieron personas, o sea, Dios nos ha dado muchísima gracia en este proyecto misionero. Gracias a Dios por las puertas que ahora tenemos en diferentes lugares, en Argentina, en San Salvador, en Costa Rica, en diferentes lugares. Pero este ha sido un trabajo de Dios. Fíjate que hay una persona que justamente está haciendo una pregunta. Es que están entrando primero muchos saludos, luego te los paso todos, pero están saludando incluso desde varios lugares de Monterrey y de varios lugares. Pero hay una persona que decía, ¿alguna vez te imaginaste que la iglesia podría estar en diferentes lugares del mundo? Nunca. El único que pensó en esto fue Emilio. Pero recuerdo momentos en el discipulado. Nunca voy a olvidar un momento. Teníamos verdaderamente un banquete de bendición mientras Emilio nos enseñaba. Y de repente se detiene y nos dice, si ustedes permanecen fieles, en esta mesa se están convirtiendo miles de personas. Bueno, ni entendíamos, o sea, sonaba muy bonito, pero verlo ahora como está ocurriendo es algo que nunca imaginamos, nunca. Juan Manuel, quisiera aprovechar el comentario que acabas de hacer porque una persona nos está preguntando, ¿cómo puedo saber que soy un verdadero discípulo? Bueno, mira, el discípulo es el que quiere seguir a Cristo, ese es lo que define un discípulo. Y seguir a Cristo significa decirle no a la vida que tuviste antes de convertirte. O como dice Jesús, hacer realidad la cruz. Cuando nos convertimos, aceptamos que esa vida terminara, donde Dios le puso fin, que fue la cruz de Calvario. Y aceptar que estamos muertos a esa vida vieja y tomar la decisión de amar a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Quiero comentarte algo. Siempre hablamos de poner de nuestro primer amor o el que debe ser el primero. Todo depende. Hay quienes viven en su primer amor y hay quienes están pensando ponerlo en primer lugar, ¿no? Entonces, hasta donde yo entiendo, ha habido momentos, o sea, siempre he querido tener a Cristo en el primer lugar de mi vida. Y ha habido muchos momentos en que Él ha sido el primer lugar. Aunque tengo que confesar que eso no ha sido absoluto. Ha habido momentos que me he descubierto dejando mi primer amor. Pero en este momento puedo afirmarte que estoy viviendo en mi primer amor. Gracias. Pero hay algo bien importante. Ahora comprendo como nunca que esto no es algo que nosotros hacemos. Es algo que nosotros recibimos. Tú se lo pides a Dios y Dios te va dando la gracia para que Él vaya ocupando el primer lugar. Habrá momentos donde uno quiera concentrarse en otras cosas, pero Dios nos dará la gracia. Si queremos que Él sea el primero, para que Él sea el primero. Hoy tuve un estudio, termino la pregunta, con un grupo de jóvenes. Eran que cerca de 15 jóvenes, 14 jóvenes en la mañana. Yo nunca en mi vida
había disfrutado tanto un estudio sobre el primer amor como esta mañana. Y mientras estaba estudiando con ellos, se los compartí y les dije, estoy reseteando en este momento mi corazón. Así que ser un discípulo es seguir a Cristo. Y en ese seguir a Cristo hay momentos donde tienes que corregir, hay momentos donde tienes que aprovechar las oportunidades, pero es un trabajo de Dios. Eso es ser un discípulo, lo cual también incluye aprender su voluntad. Fíjate que justo había una pregunta que te quería hacer. Tú has discipulado a muchas personas y ahora estás otra vez empezando prácticamente con un grupo de jovencitos, ¿no? Así Por ahí es. están mis sobrinos, algunos jovencitos. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuál es la experiencia para ti de volver a pasar por aquellas enseñanzas que hace tantos años compartiste con aquellos que hoy están sirviendo, que hoy están viviendo sus vidas conforme a esos estudios, o incluso hace tanto tiempo tú recibiste? Fíjate que estoy enseñando el Salmo 23 y hoy en la mañana pensaba, Padre. ¿cómo había yo enseñado esta lección? Cuando la enseñé, porque cuando la enseñé, no entendía todas las cosas preciosas que hoy estoy viviendo, pero lo que más me sorprende es que estaban ahí escritas. Así que cuando lo compartí, tengo que confesar que el Salmo 23 cambió mi vida. O sea, me convertí, pero ha habido estudios donde yo me levanté de la mesa a vivir diferente cuando lo recibí. Y ha habido otros estudios donde yo me levanté diferente cuando los estudié y los preparé, predicaciones, enseñanzas. Así que vas pasando, como dice la Escritura, de gloria en gloria. El viejo hombre se va, este cuerpo se va envejeciendo de día en día, pero el nuevo se renueva de día en día. Así que hoy estudiar el Salmo 23, es más, les dije, estábamos estudiando y era tan hermoso el momento en mi corazón que les dije, si yo buscara un lugar donde quedarme a vivir desde el punto de vista espiritual, lo que estoy viviendo en este momento, yo no quisiera que nunca terminara. Quisiera quedarme aquí a vivir, ¿no? Desde luego que no vives en una enseñanza, sino que la enseñanza va trabajando en tu corazón y continúa la vida, ¿verdad? Yo pienso que uno de los sellos distintivos de nuestra iglesia es justamente el discipulado. Es Así decir, es. yo he escuchado que se utiliza la palabra discipulado para definir muchas cosas que en realidad no son necesariamente un discipulado como nosotros lo concebimos. Así es. Juan Manuel, ¿por qué es tan importante el discipulado? Bueno, porque es la segunda, o sea, la Biblia está llena del tema de la salvación, pero no se puede comparar con el tema de la instrucción, ¿sí? O sea, la Biblia tiene sus passwords, vamos a decir, para entrar a la salvación, entras a la relación personal con Dios, pero después descubres que haya una instrucción, hay un plan, y la única forma de llegar a este plan es a través de que Dios nos puede enseñar su palabra. Y ese es el trabajo del discípulo, es el trabajo del que discipula, del que aprende, que tú vayas descubriendo cuál es la voluntad de Dios y transmitida de una manera vital, viva. Es decir, que la persona que te lo está compartiendo sea su experiencia. Entonces, no tienes ninguna duda en seguirlo. Cuando ves a la persona viviendo eso,
se vuelve un verdadero desafío, pero real. Claro, ¿No? claro. Sí, fíjate que justo ahora que estamos platicando, la verdad es que para muchas de las personas que nos escuchan, asistir a un grupo de discipulado o asistir a una predicación es algo relativamente común. Pero yo pensaba en ese pequeñísimo grupo del que tú estabas hablando cuando tú empezaste a discipularte con Emilio. Ajá. Y lo que te querías preguntar, ¿cómo fueron esos orígenes? Cuando no había no sé cuántas células, cuando no había eventos en el auditorio, cuando no había todas las cosas que hay hoy en día, ¿cómo fueron esos inicios en ese pequeño grupo? ¿Cómo empezó nuestra iglesia? Bueno, Emilio empezó a enseñarnos todo, 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 todo. Y recuerdo que eh, él había creyentes que se habían convertido antes que nosotros y otros que se fueron convirtiendo en diferentes oportunidades. Emilio había estado en Monterrey en los años previos a conocernos y personas de Monterrey vinieron a trabajar a México. Y entonces Emilio decidió abrir una célula en su casa. Así que ahí fue donde yo aprendí los himnos cristianos. Ahí fue donde Emilio predicó, recuerdo, los primeros 6 meses, o tal vez un año, de esa célula en su casa. Y un día nos dijo que íbamos a predicar nosotros. Éramos 5 discípulos, así que decidió que predicáramos durante un mes cada uno de nosotros. Después de que predicamos los 5, durante 5 meses, Emilio dijo, bueno, yo he tomado la decisión de que se quede a predicar Juan Manuel, y decidió que yo me quedara predicando. Entonces, eso empezó a atraer nuevas personas, pero paralelamente yo estaba estudiando la carrera. Y ahí en la universidad, estando en segundo año, yo le había hablado de Cristo a mis compañeros. Y recuerdo perfectamente el día en que un amigo me cuenta una situación muy triste de un muchacho que había estado en el primer año en la libre de Derecho. Entonces me cuenta cuál es la situación que está viviendo, es una tragedia. Este joven lleva 6 intentos de suicidio y sus padres están desesperados, no saben qué hacer, ya fueron con psicólogos, Esto me lo está platicando la mamá de mi amigo, terminando de comer en su casa, en un descanso, mientras nos preparábamos para los exámenes de segundo año de carrera. Y entonces recuerdo que me dice que la mamá ya no sabe qué hacer. Y entonces le digo a la señora, bueno, si ya probaron con todo, ¿qué pierden con probar conmigo? La verdad, digo, se me hizo como la única respuesta, ¿verdad? Una situación así. Pues esa noche estaba yo en casa de esta familia compartiendo el evangelio, y esa noche se convirtió la señora de la casa y su hijo. Al día siguiente se convirtió el hermano de este muchacho, eran 3 hermanos, se convirtió digamos, el segundo, se convirtió la novia, y al tercer día se convirtió el que quería suicidarse. Wow. Y cuando nos dimos cuenta, yo empecé a tener reuniones en esa casa. Nos reuníamos 3 veces por semana. Fue todo un campo experimental ese lugar, pero ahí se convirtió muchísima gente. Y empezó a surgir este proyecto de células. Y entonces empezaron a abrirse las posibilidades de nuevos grupos de discípulos. Y empezaron a aparecer todos los jóvenes que hoy son líderes
y que están trabajando en la obra. Wow, qué increíble. Juan Manuel, yo sé que en ese tiempo la situación social, política, religiosa en México era muy distinta a la que es hoy. ¿Sí? Entonces, no era tan fácil predicar el evangelio, digamos, en forma masiva o algo así. Y me imagino que para ti, después de haber vivido eso, estar un día parado en el Auditorio Nacional debe haber sido una experiencia fuera de serie, ¿no? El pensamiento que yo tenía cada auditorio unos minutos antes de empezar, Ujú. o sea, yo la última canción de la primera parte de los eventos del auditorio, siempre la escucho ahí al lado, ¿verdad? De donde están los jóvenes cantando, en el backstage, como dicen. Pero todos los años, lo que venía a mi mente antes de empezar a predicar es la frase que te mencioné hace poco. Ujú. Si ustedes son fieles, aquí se están ganando miles de almas. Y ahí estaban miles de oportunidades, ¿no? Que increíblemente Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Mm? Qué Este precioso. año, este año no tuvimos auditorio, bueno, no lo íbamos a tener de todas formas, lo tenemos cada 2 años, pero Dios nos dio la oportunidad de recibir este video que hemos traducido a 6 idiomas y que hasta el día de ayer tenía más de 56,000 visitas. Juan Manuel, hablando de todo eso, estamos viviendo una situación totalmente anómala, es la Así realidad. es. Eh, ¿Cuál es tu visión de este momento? La realidad es que hace poco una persona me decía, oye, pero es que el hecho de que no nos podamos reunir físicamente seguramente es una gran limitación. Y yo compartía con él estas palabras del apóstol Pablo cuando él estaba metido en la cárcel, ¿no? Donde él Así decía, es. la palabra de Dios no está presa. Así es. Y veo cómo Dios ha estado usando mucho este tiempo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu visión de todo esto? Bueno, yo lo veo como un tiempo increíble, incomparable. En lo personal, ha sido una renovación de mi relación con Dios que necesitaba yo este tiempo, ¿sí? En segundo lugar, he visto la fidelidad de Dios manifestada de una forma que jamás me imaginé ver. Hemos podido cumplir todos nuestros compromisos misioneros y no entiendo cómo. Pero también hemos tenido la oportunidad de ver a mucha gente convertirse como nunca y con todas las limitaciones. Hace 3 semanas ganaba yo o sea, podía yo invitar a Cristo a una niña, bueno, ahora tiene 25 años, pero durante los últimos años yo escuchaba la tragedia de su vida, pero ahora este tiempo abrió la oportunidad para que ella se convirtiera. Y gracias a Dios, Dios ha cambiado su vida en estas 3 semanas que han pasado. Así que las oportunidades se han multiplicado y todos estamos teniendo en mayor o en menor grado estas experiencias. Fíjate que el otro día conversábamos con Oscar Sotres, con Miguel Olvera, y los tres conversábamos cómo los grupos están creciendo en una proporción mucho mayor de lo que habían crecido en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Así es. Todo esto cuando no nos podemos reunir. Y recordamos estas palabras de que la palabra de Dios no está presa, ¿no? O sea, finalmente Dios no necesita paredes, ni necesita, ni siquiera personas, ¿no? Dios puede Así hacer es. milagros a través de un corazón entregado. Y fíjate que hay algo importante. Este es el corazón de discipular. El discípulo es un ganador de almas, Exacto. fundamentalmente. Discipula porque está multiplicando su cargo por las almas. Entonces, la persona que quiere ganar las almas, los obstáculos, solamente lo fortalecen. Exacto. ¿Mm? Exacto. Fíjate que justo hay una persona, una señora que me está mandando una pregunta, me dice, han hablado del campo misionero, dice, pero con toda esta situación,
¿Cómo afecta y cuál es la visión para el campo misionero en medio de todo este nuevo mundo, digámoslo así? Bueno, lo que sí sabemos es que Dios nos va guiando. No sabemos cómo, pero Dios nos va guiando. Y en los retos y oportunidades que se abren, Dios nos va a ir llevando de la mano para encontrar a las personas que van a poder satisfacer las diferentes necesidades. Por ejemplo, en, en Panamá hay un muchacho que trabajaba en un banco, él renuncia hace poco y el trabajo que él tiene en su célula cada día demandaba más de él y él tomó la decisión de entrar al campo misionero un mes antes de que se declarara la pandemia, ¿no? Así que Dios está supliendo y este ha sido el tiempo de mayor evangelización en la vida de él. Fíjate que el otro día, debo confesar que yo soy todavía un poco de la vieja guardia. Entonces, las redes sociales y todo pues llegaron a mi vida cuando yo ya tenía cierta edad. Y entonces hay varias personas que nos ayudan con todo este asunto. Y entonces, hace unos meses, un joven del grupo que vive en Calgary, en Canadá, me dijo, oye, ¿tú me darías permiso de separar el audio del video de las cápsulas que estás grabando entre semana con el plan de salvación y todo? Porque a mí me serviría para escucharlas. Sí, sí, claro, haz lo que tú veas, no hay problema. Después de eso me dice, oye, ¿te importaría si lo subo a algunas plataformas? Y francamente, cuando me dio los nombres, creo que mi cara reflejaba que no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Así es. Y increíble cómo él lo hizo. Y el otro día nos mandó un reporte diciendo, ¿sabes cuánta gente lo está escuchando en Irlanda, en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá? Y decía, o sea, ni siquiera sabía que existían esas plataformas. Así es que imagínate lo que me estás diciendo, no lo puedo ni creer. Y cuando empiezas a recibir mensajes de otros lugares, de otros países, dices, de verdad Dios ni siquiera nos necesita a nosotros, ¿no? Él hace el trabajo de una forma verdaderamente milagrosa, ¿no? Hay un discípulo en Guadalajara que ganó a un director de una empresa italiana. Este hombre se convirtió, él estuvo testificando en Italia este fin del año pasado y ahora está invitando en las prédicas que tiene, se conectan todas las personas de Guadalajara, esto, lo otro, pero ha ocurrido un fenómeno. Él le mandó el video en italiano a varios amigos de él y se convirtió un muchacho en Nápoles que se llama Angelo. Él está ¡Qué buen clarísimo en su nombre! decisión. Él se estudia, se escucha o se conecta a la prédica los domingos a las 10 de la mañana. Pero Angelo le mandó el video a otro amigo suyo, el cual se convirtió también con el video. Y en este momento hay 10 italianos conectados cada domingo a las prédicas de esta reunión en Guadalajara. Y este hombre que se llama Gerardo está empezando a discipular a las personas en Italia. Qué precioso, pues gracias a Dios, ¿no? Así es. Otra vez, no hay limitaciones para Dios, ni siquiera los kilómetros de distancia, ¿no? No, así Qué es, padre. Ángel. Juan Manuel, mira, la verdad es que hay una barbaridad de saludos que luego te paso porque te está saludando muchísima gente de muchos lugares. Ok. Hay más preguntas de las que yo he alcanzado a leer, pero te he ido leyendo algunas de las que me parece que he podido leer y que me parece que son sobre los temas. Hay una señora que está diciendo que efectivamente ella mandó el video y ha tenido el video cierto impacto con amigas suyas en Alemania, Croacia, China, Inglaterra y Portugal, ¿no? Nada más, ¿no? Así que bueno, Bueno, qué padre. esto es lo que estamos viviendo. Juan Manuel, una pregunta. ¿Estamos cerca de la venida de Cristo? Bueno, siempre hemos estado cerca.
Desde luego que hay ciertas cosas que se tienen que cumplir, porque la venida de Cristo no es un advenimiento por capricho, Exacto. ¿verdad? Es un advenimiento de acuerdo a un plan. Entonces, en el regreso de Cristo hay varias cosas que están contempladas en la mente de Dios. Una es terminar un proyecto que arrancó hace 2000 años con la iglesia, que fue el proyecto de la gracia. Y al dar fin a este proyecto, comienza un evento que se llama el Día de la Ira, ¿sí? Dentro de los nombres que tiene este tiempo es también la Gran Tribulación, pero esta parte también significa la reconciliación de Dios con su pueblo. Así que Cristo podía volver en el momento que quisiera y él sabría cómo reconciliar a su pueblo de la manera que fuera, pero es un hecho que tanto el arrebatamiento o el regreso de Cristo como la reconciliación con su pueblo son dos eventos que coinciden, tienen que coincidir. Entonces, durante los últimos 100 años, hemos visto surgir y resurgir a la nación de Israel. En el año 2018, hubo un evento que quizás para nosotros, a lo mejor no tuvo no sé qué tanta trascendencia tenga, pero el hecho de que se ha declarado oficialmente por Donald Trump a Jerusalén como la capital del Estado judío, es un evento profético, definitivamente. De hecho, en Israel se emitió una moneda conmemorativa con la imagen de Donald Trump y Ciro, porque Ciro ordenó el regreso de Israel a su tierra de Babilonia y Trump cumplió una profecía escrita por siglos, ¿ok? Entonces, estamos asistiendo a un momento donde lo que tenía que pasar con su pueblo se ha cumplido prácticamente. Ahora, él sabe en qué momento él vendrá por su pueblo, pero nunca hemos estado más cerca del regreso de Cristo que ahora. Fíjate que hay un comentario que me pareció muy, muy bonito, que nos mandó una persona y dijo, yo creo que los estudios, estas cápsulas que se están grabando, este video, son parte del trabajo misionero en esta nueva normalidad. Así es. Y No hay creo, duda. como tú comentabas de estas personas en Italia, pues tal vez no hay un misionero físicamente ahí, pero de alguna manera están siendo atendidos, discipulados, enseñados a través de esta persona en Guadalajara, del Internet. Entonces, aunque físicamente no estemos, pero bueno, puede ser que sea una forma en la que Dios esté guiando el trabajo ahora mismo, ¿no? No hay duda. No hay duda que el Internet y el que todos tengamos digamos, estas herramientas es parte del plan de Dios. Bueno, de hecho, para que todo mundo pueda ver, como dice Apocalipsis, todas las cosas que pasan, tenía que existir esta tecnología. Sí, No pues hay sí, otra forma. sí, cierto, cierto. Juan Manuel, ¿qué consejo nos darías? Y de verdad quiero pedirte que tú nos digas, dentro de toda esta conversación, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando hoy en cuanto a su vida espiritual? Porque yo creo que escucharte ha sido todo un aliento, la verdad, pero sin duda están escuchando algo, quieren escuchar algo más de ti. Bueno, lo que yo les recomendaría es que se mantengan viviendo en la palabra y literalmente vivan en la palabra. Es decir, para mí no hay tiempo comparable que mi lectura en la mañana. Es mi tiempo crucial. Es como si me metiera al despacho de Dios y volviera a reanudar el contacto con Él de una manera vital. En segundo lugar, la memorización de la palabra. Esto es algo que siempre debe estar en nuestras vidas y sobre todo, confiar en el poder de la oración. La oración es el vehículo que Dios utiliza
para hacer real sus promesas y su palabra. Así que la oración es el medio de los medios, ¿sí? Vamos a orar cada reto. El enemigo siempre tratará de evitar que ores, intentará desanimarte, te presentará más grande el problema que la capacidad divina para resolverlo. Todas estas son trampas. Y hay algo muy importante. El viejo hombre fundamentalmente es el maestro de la incredulidad. ¿Sí? Y cada vez que yo me enfrento a un reto, el primero que intenta tropezarme en la oración es mi antigua vida, haciéndome dudar de que Dios pueda resolver esto. Fíjate que hace unos minutos que compartías que de alguna manera, pues realmente milagrosa, se está sosteniendo la obra misionera a pesar de todo lo que está sucediendo. Yo pensaba, tomando tu idea de aquel restaurante en Madrid, como en el fondo para Dios no es problema hacerte sentar en la mejor mesa o mantener a los misioneros o hacer cualquier otra cosa. Lo importante es dónde está nuestro corazón. Así es. Esto es lo que yo aprendí en España. Esta obra no depende de lo que en un momento dado nosotros podamos hacer. Depende de Dios. Oye, hay una preguntita que me están haciendo, es Ángel Ramírez, dice, ¿una prueba para que Cristo regrese es la construcción del templo? No. No es necesario. Esto es parte del acuerdo que firmará el pueblo de Israel con el anticristo inmediatamente después del arrebatamiento. Correcto. Ahora, nada más como detalle, dentro de las muchas cosas que estamos viviendo, el miércoles se va a firmar en la ciudad de Washington un acuerdo profetizado en Isaías, Jeremías, donde habla de que los árabes finalmente se unirían dentro de las naciones bendecidas por Dios a través de Israel. Dice que incluso habrá una calzada para Egipto y para Arabia, así dicen por ahí en Isaías. Okay. Hace años esto era impensable, pero las cosas han cambiado y en este momento el mundo árabe está haciendo la paz con Israel. El famoso Abraham Accord se va a firmar el 15, este miércoles, en Washington, D.C. Y se están uniendo muchos países árabes a este acuerdo. Esto es uno de los presupuestos del regreso de Cristo o del posible arrebatamiento. Acuérdense, yo no puedo decir es ahora, en 10 años, pero sabemos que cuando un elemento crucial para el regreso y manifestación del Mesías es cuando digan paz y seguridad, en ese momento vendrá destrucción repentina sobre este planeta. Fíjate, Juan Manuel, que hay una persona que me ha insistido con una pregunta, tiene mucho interés en la respuesta. Ajá. Lo que me está preguntando es, si has podido compartir el evangelio con algún expresidente, con algún político importante y demás. Me imagino que es un tema que tendrías que mantener privado, no podrás dar seguramente ningún nombre, pero me imagino que la intención de esta persona es saber si el evangelio ha podido llegar a las esferas de mayor autoridad en nuestro país o en otros países, ¿no? Donde no nos imaginamos ha llegado. He podido hablar de Cristo tal cual, nada más con un expresidente. Ok. Muy bien. Hablo de expresidente cuando le hablé. Claro. ¿Sí? A veces, lo que pasa es que a veces, y me imagino que es el interés de esta persona, nos parece que es más fácil hablarle a un vecino que poder compartir con personas que están en un nivel de autoridad muy importante. Pero son personas que igualmente necesitan de Cristo, ¿no? Todos los hombres, ante los ojos de Dios,
van a escuchar Sí. y van a tener su oportunidad. Dios le dará la gracia que se requiere para hablarle al limpiabotas como al presidente del país. Sí. Y delante de Dios son igualmente importantes, aunque uno tenga un mayor nivel de autoridad, ¿no? O sea, así es. pero bueno, siempre esas cosas nos impactan mucho, ¿verdad? Además, bueno, finalmente son personas que tienen un impacto en nuestras vidas diarias, entonces me imagino que muchas personas están orando por personas que son públicas como ellos, ¿no? Así es. Por eso es el interés. Pero en el fondo creo que, por ejemplo, cuando tú estás predicando en el auditorio, no tenemos ni la menor idea, o ahora con las predicaciones, no tenemos ni la menor idea hasta dónde puede llegar el mensaje, ¿no? Oren para que el video llegue al celular de las personas de más grande influencia en este mundo. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Juan Manuel, pues, muchísimas gracias. No sé si te gustaría compartir algo más con nosotros. Nada más decirles que estoy súper agradecido con Dios por todos los que formamos este cuerpo de Cristo, esta parte del cuerpo. Estamos unidos. El amor de Cristo fluye a través de nuestras vidas. Es el lugar del cuerpo donde se hace realidad la vida del creyente, donde te cuidan cuando vuelves a nacer, donde te hablan para que vuelvas a nacer, donde te animan para que sirvas a Dios, donde posiblemente te van a sostener, donde se hace realidad la vida de Cristo. Eso es la iglesia. Eso es lo que quiero compartirles. Qué precioso mensaje. Fíjate que hay un par de preguntas. Hay una persona que está preguntando, ¿cuál es tu libro o tu pasaje favorito de la Biblia y por qué? Mi pasaje favorito de la Biblia es la vida de José. La vida de José. Me están preguntando también, hay una persona que me pregunta si tú crees que nuestro presidente es realmente cristiano. Es que no se trata de decir si eres cristiano. Exacto. Ser un cristiano es vivir como cristiano. Exacto. Así que no puedo decir más que esto. Exacto. Exacto. Juan Manuel, pues de nuevo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un aliento tenerte con nosotros. Para mí también. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, porque además nos permite conocerte un poco más personalmente. Hay muchas personas que te ven en una transmisión nada más o te ven predicar, pero no tenían la oportunidad de conocerte así como ahora en la comodidad de tu casa, Así es. un día normal y conocerte como eres. De verdad, muchísimas gracias. Me gustaría pedirte solamente un favor. Okay. Puede ser que algunas de las personas que nos escuchan no han tenido todavía un encuentro personal con Cristo. Ajá. Y me gustaría que tú les explicaras cómo pueden tener ese encuentro personal antes de que nos despidamos. Mira, lo haría con mucho gusto, ¿sí? Pero no sé, siempre he pensado que para predicar el Evangelio o enseñar el Evangelio, tienes que exponer el Evangelio, aunque lo hemos hecho, y yo conté mi testimonio, tal como me lo presentaron, no quiero hacer algo que desde mi punto de vista no lo enfoca correctamente. Entonces, si en este momento hay alguien que tenga interés, puede ponerse en contacto con la persona que le dio el link o para poder hablar de Cristo. Hacerlo así, no quiero cometer un error, o sea, no es un error. No. Solo quiero decir que me gustaría realmente tener una plataforma más definida sobre este tema para invitar a las personas a recibir a Cristo. Perfecto, muchísimas gracias. Ok. Juan Manuel, de nuevo, muchísimas gracias. Ok. Y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Ángel. Vamos a seguir orando por tu ministerio, que ha sido un ministerio verdaderamente de un impacto tremendo. Que Dios te guíe pues, en todas las decisiones que hay que tomar ahora en este mundo tan cambiante. Así es. Que nos está, como tú decías hace un rato, retando a buscar al Señor para encontrar pues los nuevos caminos que Él tiene para poder seguir haciendo las cosas, pero sin cambiar la esencia del trabajo, ¿no? Ya. Quiero nada más confirmar sobre esto último que dije, que
tiene que estar muy claro el mensaje. No digo que no esté claro con lo que hemos compartido, pero hay 1000 detalles, ¿sí? Sí, sí. Y si alguien tuvo la oportunidad de ver esta charla y no es creyente, seguramente tiene el contacto Sí. para poder preguntar qué tengo que hacer y entrar en materia. Perfecto, no, perfecto. Aprovecho para invitar a todos. Tú estás predicando los martes a las 7:30, A las 8 de la noche. a las 8 de la noche. Y pueden conectarse a través del canal de Facebook o de YouTube, ¿verdad? De YouTube o Facebook también. Perfecto, que es G316. G316 en vivo. En vivo, perfecto. Para que cualquier persona que quiera escuchar los estudios o que quiera escuchar el mensaje, que pueda hacerlo. Ok. Juan Manuel, un abrazo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Ángel. Que Dios los bendiga. Y un abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Gracias. Bye bye. Bueno, pues con estas palabras nos despedimos. De verdad, muchas gracias a todos por haber sintonizado esta tarde nuestro canal y para poder de esta manera conocer un poco más de la vida de Juan Manuel y escuchar sus conceptos y sus consejos. Gracias. Les recordamos nada más que tenemos el día de mañana a las 11 en el grupo G316 Condesa, tenemos nuestra predicación semanal y el miércoles a las 9 de la noche nuestro mensaje semanal sobre la sabiduría de la obediencia. Gracias, que Dios los bendiga a todos, les mando un fuerte abrazo, que tengan una buena noche.